título que tiene esta palabra, esta meditación, es Jonás el corredor. Jonás el corredor, ¿sí? Y agradezco al Señor que el Señor haya puesto en la Biblia el libro de Jonás. El libro de Jonás en la Biblia, a veces uno lo medita o lo toma como un libro para los chicos, por la historia del pez y por esto, ¿no? De que hay canciones y obritas para los chicos, ¿no? Con esto de que el pez que se tragó a Jonás. Pero en realidad es una palabra para todos nosotros, para todos nosotros. Así que bueno, una bendición, gracias al Señor por el libro de Jonás. Y si usted se pone a pensar rápidamente, el libro de Jonás tiene 4 capítulos. Y si yo le digo esto, más o menos se va a ir viéndolo, va a ir visualizándolo, mirándolo a Jonás en estas características. En el capítulo 1 lo vemos a Jonás corriendo. ¿Pero corriendo cómo? Huyendo de Dios. Corre huyendo de Dios. En el capítulo 1, Jonás corre huyendo de Dios. En el capítulo 2, Jonás adentro del vientre del pez, corre de vuelta. Pero ahora corre hacia Dios. Corre hacia el Señor de vuelta. En el capítulo 3 ya está en Nínive. Jonás vuelve a correr ahora, pero ahora Jonás corre con Dios. Ya es otro Jonás, no es el que se iba escapando de Dios, no es el que iba corriendo hacia Dios, ahora está corriendo junto con Dios. ¿Sí? Y el Señor lo respalda a Jonás. Y en el capítulo 4, Jonás termina el libro, por lo menos, como también un corredor, pero ahora corriendo adelante de Dios. ¿Sí? Corriendo adelante de Dios y creyendo de alguna manera Jonás que lo que él creía, que lo que él pensaba, que su forma de ser, su pensamiento, su justicia, era mejor que la de Dios. ¿Sí? O sea que tenemos ahí en el libro de Jonás un ejemplo para nuestra vida. Es muy probable que a usted le pase lo mismo que me pasó a mí, que al meditar en el libro de Jonás se sienta como yo me sentí identificado. Y la verdad que yo creo que es por una razón muy simple en que yo me siento identificado y probablemente usted también se siente identificado con Jonás. Y es que Jonás estaba hecho de exactamente lo mismo que estamos hechos nosotros. O sea, Jonás no tenía un material especial, no era de arcilla, Jonás no era de madera, era de carne y hueso como nosotros, tenía un corazón como nosotros, una mente como nosotros, tenía sentimientos, emociones como las nuestras, tenía temores como los que tenemos nosotros y enfrentaba desafíos como los que tenemos que enfrentar diariamente nosotros. Así que es muy probable que se encuentre identificado con Jonás. ¿Sí? Una vez dijo Samuel en una palabra, cualquier parecido con la realidad no es ninguna casualidad, es seguramente una causalidad. Vamos a encontrar algunas cosas que son parecidas a lo que nosotros vivimos, y es porque la palabra es así, ¿sí? La palabra misma dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, ¿sí? Ahí en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? O sea que lo que vemos en la palabra, el Señor lo escribió para nosotros, para nuestra esperanza. Así que bueno, tengo la intención de meditar en voz alta esta palabra, este texto del libro de Jonás, ¿sí? Este libro de Jonás, ¿sí? Abrimos el capítulo 1 de Jonás. ¿Lo encontró? ¿Sí? Jonás capítulo 1 dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Estos 2 versículos ya es el llamado de Dios a Jonás. Pero ¿quién era Jonás? Nosotros conocemos a Jonás por el libro, conocemos a Jonás por las menciones que Jesús hace. Jesús menciona durante su ministerio a Jonás y es el único profeta, Jonás, al que Dios lo toma como un paralelo. Cuando los fariseos, los escribas le piden una señal sobre su verdadera identidad como hijo de Dios, Jesús dijo: no le voy a dar ninguna señal,
La única señal que van a recibir es que como Jonás, el Hijo del Hombre, va a estar 3 días en el vientre del pez, como estuvo Jonás en el vientre del pez, así va a estar 3 días el Hijo del Hombre, ¿no?, en el vientre de la tierra, en lo profundo de la tierra, dando a entender de que iba a morir y en 3 días iba a resucitar. O sea que Jonás era alguien muy importante en aquellos tiempos, ¿sí? Jesús mismo lo tomó como referencia. Me resultó curioso encontrar que Jonás, hoy mismo, después de tantos años, es una figura venerada por muchas personas. Los cristianos, ¿sí?, reconocemos a Jonás, los judíos reconocen a Jonás, pero también los musulmanes reconocen a Jonás. Y en el Corán se habla de Jonás. Y es más, hoy mismo en la ciudad de Mosul, en Irak, hay una capilla dedicada a Jonás. O sea que era realmente una figura importante. Jonás, imagínense, vivió más o menos unos 790 años, pongámosle casi 800 años antes de que naciera Cristo, ¿sí? Él vivió en un lugar, en una tierra que en aquel momento era de la tribu de Zabulón, en aquellos entonces, pero que después vino a ser Galilea. O sea que Jonás vivió en el mismo lugar donde vivió Jesús, ¿sí?, muchos años después. Jonás vivió durante su vida, ocupó un lugar donde muchísimos años después, 800 años después, nació Jesús y vivió en ese lugar. El nombre de Jonás significa paloma. Parece mentira, pero el nombre de Jonás significa paloma. Y vio cómo pasa con los nombres en la Biblia y cómo pasa con nuestros nombres. Reflejan muchas veces características de nuestra identidad. Después vamos a ver cómo el hecho de que Jonás se llame o signifique paloma también tiene que ver con la conducta que tenía Jonás como creyente, ¿sí?, como hijo de Dios. El nombre de su padre era Amitai, significaba verídico, ¿sí?, verídico, no era don verídico. Significaba verídico el nombre de su papá, ¿sí? Jonás no aparece solamente en el libro de Jonás, ni aparece solamente en los evangelios cuando Jesús lo menciona. Jonás aparece en la Biblia unos cuantos libros antes, pero a veces, nosotros seguro que lo hemos leído, porque si hemos hecho la lectura bíblica durante todos estos años, lo hemos leído a Jonás, pero no en el libro de Jonás. Es una mención muy rápida que hace la palabra de Dios en 2 de Reyes 14:25. En 2 de Reyes 14:25 dice que Jeroboam II extendió los límites de Israel, porque Israel, a medida que fue siendo nación, muchos enemigos a su alrededor trataron de conquistarla y le fueron sacando territorio a Israel. Pero en aquel momento, cuando Jonás estaba ministrando como profeta, él profetiza que los límites de Israel se van a volver a extender casi hasta llegar a su tamaño original. Una excelente noticia para los israelitas, pero una pésima noticia para sus vecinos. Jonás, que se había convertido en un héroe para su nación, porque había profetizado que los límites se iban a extender, y es más, que esos límites se iban a fortalecer. El libro de 2 de Reyes 14:25 dice que esto se cumplió conforme a la palabra del profeta Jonás, dice. O sea, ahí está la mención en ese libro del profeta Jonás. Para Israel era un gran hombre, un gran profeta, era admirado por los israelitas, pero al mismo tiempo era odiado, evidentemente, por los vecinos de Israel, porque mientras Israel crecía, sus vecinos se achicaban. Así que ahí lo tenemos a Jonás, un hombre que su nombre significaba paloma, que era un profeta, que aparece en el libro de Reyes, y Jonás recibe un llamado de Dios, ¿sí? Dios lo llama y le dice, en el llamado, le dice 3 cosas fundamentales. Le da 3 premisas a Jonás. Le dice primero, levántate, después le dice, ve, y después le dice a Nínive, ¿sí?, aquella gran ciudad, lo que leímos recién. Levántate, ve y a Nínive. No va a ser la única vez que le van a decir a Jonás que se levante. Después más adelante en el capítulo lo vamos a ver, en el capítulo 1. Pero le dicen a Jonás que se levante y le dicen y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ahora,
Estas palabras para nosotros que la hemos leído durante tantos años no nos llaman por ahí mucho la atención que le haya dicho así a Jonás. Pero es un dato muy, muy curioso la misión que Dios le da a Jonás. Porque si uno lee las profecías de los otros profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Nahum, Habacuc, de cualquiera de los profetas, cada vez que Dios le decía a un profeta que profetizara sobre una nación enemiga del pueblo de Dios, Dios le decía, habla contra Egipto, habla contra Asiria, habla contra determinada nación. Pero no se movía el profeta de su lugar. Estaba en el templo, estaba en su casa, venía la palabra de Dios, venía el Espíritu de Dios, lo inspiraba, le decía a Dios, habla contra esta nación. Y el profeta hablaba lo que Dios decía. Y luego se cumplía. Pero en esta ocasión, Dios le dice algo a Jonás que no estaba en sus planes, que no estaba entre las funciones de Jonás o las funciones de un profeta. Dios le dice, y ve, le dice. O sea, Jonás tenía la misión de ir. Ahí tenemos probablemente al primer misionero de la historia, ¿sí? ¿No se parece mucho a lo que el Señor dijo ahí en Marcos 16? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Acá le está dando a Jonás esta indicación, y ve. Ahora, Jonás no estaba muy feliz con la idea de ir a Nínive. Jonás no estaba para nada contento con la idea de ir a Nínive. De hecho, ustedes saben, Jonás termina huyendo. Pero, a ver, Jonás tenía toda, digamos así, la razón, puede ser, de que cuando el Señor le dice, levántate y ve a Nínive, Jonás tenía derecho a decir, ¿y por qué? Cuando le pidieron algo que no estaba dentro de sus funciones, en el trabajo, por ejemplo, ¿nunca dijo alguna vez, ¿y por qué? Eso a mí no me corresponde. Eso no es, eso a mí no me toca hacer. Yo me acuerdo cuando éramos chicos y mi mamá nos decía que hiciéramos algo, por ahí si le tocaba a uno de mis hermanos hacer algo de la casa, y por ahí me decían a mí que lo hiciera en lugar de mi hermano, ¿qué salía de mí? ¿Y por qué? A mí no me toca, no es mi trabajo, ese es trabajo del otro, de mi hermano o de mi hermana, ¿sí? Nunca le pasó a decir algo así cuando le dijeron que hiciera algo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Sí? Bueno, tenemos a varios Jonases entonces acá. Por eso les digo, somos parecidos a Jonás. Siempre a mí. Puede pasar actualmente, ¿no? También. Jonás se sentía un poco abrumado por este mandamiento de Dios, que salía fuera de las funciones del profeta, ¿sí? Ser profeta en Israel era tener una jerarquía importante, ¿sí? Era ser una persona reconocida, más si esa profecía que el profeta daba se cumplía dentro de su tiempo, dentro de su vida. Entonces, ese profeta podía escuchar con sus oídos, muy bien, Jonás, lo que profetizaste se cumplió. Entonces, ser profeta era un trabajo que muchos aspiraban tener. De hecho, había escuela de profetas. Hay gente que quería ser profeta, había escuela de profetas porque querían tener ese lugar importante. Ahora, si esa gente o esos aspirantes a profetas se hubiesen enterado que no era solamente hablar, sino que también era ir, sino que también era estar en el lugar, entrar en el lugar y predicar y profetizar en el lugar, no sé cuántos hubieran quedado de aquellas escuelas de profetas, porque lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás era algo tremendo. Era algo tremendo, ¿sí? Estuve leyendo un montón, o sea, no sé si un montón, pero estuve leyendo varias informaciones acerca de Nínive, y eso me ayudó a entender por qué Jonás estaba tan reacio, tan contrariado con esto de tener que ir hacia la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad, en ese momento, para que ustedes se ubiquen, Nínive era la potencia mundial en ese momento. Usted imagínese hoy la potencia mundial, hoy en la actualidad, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Cuál? Estados Unidos es la potencia mundial durante años, ¿sí? Y dentro de Estados Unidos, no sé la ciudad cuál será la más importante, ¿sí? Si Washington, si Nueva York, ¿sí?
Seguramente Nueva York será la ciudad más importante de Estados Unidos por el centro comercial que es, o financiero. Imagínense que Dios nos envíe, no desde acá a profetizar contra esa nación o contra esa ciudad, sino a entrar por esa ciudad y a recorrer las calles a los gritos, anunciando, no una bendición, ¿sí? Porque el mandamiento de Dios para Jonás no es andá y predicá que Dios es amor y que Dios está con los brazos abiertos para recibirlos otra vez, sino le dijo Dios a Jonás, ve y predica o profetiza que Nínive será destruida, ¿sí? Ahora, si a mí me mandan a predicar o a profetizar esto a una ciudad de gente, no sé cómo decirlo, normal, bueno, no sé si me animaría por el tipo de mensaje. Pero en Nínive, o mejor dicho, Nínive, que en ese momento todavía no era la capital de Asiria, después, 30 años después, va a llegar a ser la capital de Asiria. Pero en ese momento era una ciudad importante, Nínive. Nínive pertenecía al imperio asirio. El imperio asirio era lo más tremendo que había en ese momento. De hecho, llegó a ser un imperio que conquistó muchísimas naciones por la crueldad que tenía en sus conquistas. No tenían absolutamente ningún tipo de piedad contra los enemigos. Las cosas que hacían con sus enemigos eran cosas que tal vez hoy lo escuchamos o lo vemos de grupos terroristas que hacen con sus enemigos. Pero les aseguro que lo que hacían eran cosas peores todavía. Hace unos años atrás, más o menos en el año 1850, se excavó parte de Nínive, porque parte de la ciudad de Nínive se encontró, pero otra parte no se pudo excavar porque arriba de esa ciudad, de la antigua Nínive, hay en la actualidad otra ciudad. Pero lo que se encontró fue tremendo, porque se encontró de Nínive palacios y adentro de sus paredes había emparedados. ¿Sabe lo que son los emparedados? No, sí, pero estos no se comen. Ellos agarraban a sus enemigos vivos, los metían adentro de las paredes y construían las paredes y así construían partes de sus templos. Hacía que esos enemigos vivos iban a morir dentro de las paredes de hambre, de sed, de asfixia, una tortura, una forma terrible de morir. Eso era, le puedo asegurar, lo más liviano que hacían con sus enemigos, ¿sí? Al punto de cortarles la nariz durante un tiempo y dejarlos circular por ahí con la nariz arrancada, los oídos, las manos, hasta que finalmente después de días los mataban. Era tremendo. Por eso, en gran parte, Jonás no está muy de acuerdo en ir a predicarle. Van a ser destruidos, muchachos. ¿Me entiende por qué Jonás no quería ir un poco a Nínive? No era sencillo ir a esa ciudad y meterse ahí adentro. En Nínive había un palacio dedicado, mejor dicho, no un palacio, un templo dedicado a la diosa Ishtar. La diosa Ishtar, por ahí no le suena mucho la diosa Ishtar, le va a sonar seguramente más familiar la diosa Acera o Astarte, ¿sí? Porque después el nombre se fue cambiando hasta llegar a esta diosa. Esta diosa tenía una popularidad muy grande en Asiria. Y es más, el culto a Ishtar llegó a alcanzar a Egipto y a otras naciones. Fue muy famosa. A medida que iban conquistando naciones, iban sembrando sus cultos, su religión. La diosa Ishtar era una diosa de la sexualidad. No era una diosa del amor. No, era una diosa de la sexualidad y de la violencia, de la guerra, ¿sí? De hecho, en una de esas excavaciones se encontró lo que está en la actualidad, que se llama el obelisco negro. Es un obelisco, lo puede ver por internet, que tiene varias representaciones de la historia. Está separado como en 4 partes y hay gráficos, hay tallas en ese obelisco donde se ve varias cosas de la historia. Incluso está Sennacherib, está el rey Jehú dentro de esas inscripciones. Y está la diosa Ishtar, que lleva a los reyes de las naciones conquistadas del cuello como si fueran perros, ¿sí? Significaba el dominio de esa diosa sobre los pueblos que conquistaban. O sea, no era fácil ir a Nínive a predicar, ¿sí? No era absolutamente fácil ir a Nínive a predicar. Por otro lado,
Jonás había predicado la expansión de Israel como nación y Dios había cumplido con la profecía de Jonás. Y Jonás tenía un sentimiento muy patriota. Yo soy hebreo. Es más, cuando le preguntan en el barco, ¿quién sos? ¿Vos quién sos? Él dice, yo soy hebreo, como dijo Pablo en aquel momento, hebreo de hebreo. Yo soy hebreo, dijo, ¿sí? De la nación de Israel, temo a Dios, dijo él. O sea, tenía un sentimiento nacionalista muy grande. Y los ninivitas, como los asirios, no eran queridos en ningún lado justamente por la crueldad que tenían. Estaban esperando, las naciones vecinas, Israel también, estaban esperando que algún día alguien derribara al imperio asirio para poder vengarse de todas estas crueldades. Es más, los asirios fueron metiendo la figura de la diosa Ishtar en varios lugares y entre ellos entró en Israel. Y en aquel momento, cuando Elías mata a los 450 profetas de Baal, si usted lee ahí en el relato, ve que delante de Jezabel o en su casa, en su mesa, se sentaban 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, ¿sí? Eran los sacerdotes, los profetas de esta diosa, y ellos trataban de que intentaron, y algunos judíos lo creían o lo empezaron a practicar, de que así como había un Dios, ¿sí?, que era Yahweh para los judíos, o Adonai, ellos decían que Acera era la mujer de Dios, la esposa de Dios. ¿Sí? La querían poner porque en muchos pueblos paganos había un dios masculino y una diosa femenina que era el matrimonio. Y acá los judíos habían adoptado algunos esta costumbre y algunos creían que Ishtar era la mujer de Jehová, la mujer de Yahweh o de Adonai, ¿sí? Entonces, de ninguna manera Jonás quería ir a predicar a Nínive, ¿sí? Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicar y Jonás, ante esa indicación, Dios le dice, levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad. Y arranca bien Jonás, arranca bien, porque Dios le dice a Jonás, levántate y ve, ¿sí? Y en el versículo 3 dice, y Jonás se levantó, ¿sí? O sea, Dios le dijo, levántate, y Jonás, ¿qué hizo? Se levantó. Bien, Jonás. Pero enseguida la expectativa se nos queda al piso, ¿eh? Para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tremendo, tremendo. A ver, para que ustedes se pongan, porque dice, bueno, le apuntó, Dios le dijo a Nínive y bueno, Jonás se equivocó, está bien, no sé, le falló el GPS, algo le pasó y no es que se fue a Nínive, se fue al lado, a la ciudad al lado, a Tarsis. No. A ver, en el mapa figura Jope, a unos 2.000 kilómetros está Nínive y a unos casi 4.000 en sentido totalmente contrario, en lo que hoy sería el puerto de Cádiz en España, cruzando todo el Mediterráneo. En esa punta estaba la ciudad de Tarsis, donde comienza el Atlántico. Hoy para nosotros el Atlántico es familiar, pero en aquel entonces el Atlántico era el fin del mundo. Después de Tarsis lo que había era el océano Atlántico y lo que había más allá nadie sabía. O sea, era el fin del mundo. Lo que dijo Jonás es, Dios dijo, vamos a Tarsis, a Nínive, y él no es que dijo, bueno, me voy al lado. No, se fue diametralmente opuesto, en sentido totalmente contrario, se fue al oeste. Dios le dijo, andate al este, y él no se fue al noroeste. Él se fue directamente al oeste, pero, intentó irse lejos, pero bien lejos, al límite, donde ya para ellos no había nada más, ¿sí? O sea, totalmente alejado. Es curioso, ¿no? Nínive es el objetivo de Dios, pero Tarsis es el objetivo de Jonás. Y eso ha sido a lo largo de toda la historia y nos pasa hoy también a nosotros, me pasa a mí y seguramente, no me deje solo en esto, seguramente le pasa a usted. Nuestros objetivos están diametralmente opuestos a los objetivos de Dios.
nuestros objetivos, nos sorprendemos cuando Dios nos dice hace algo porque es exactamente lo que yo no quiero hacer. Cuando el Señor me dice hace algo, es exactamente lo que yo no quiero hacer. ¿Sí? No me siento cómodo. No me siento cómodo haciendo eso. ¿Sabe cuántas veces el Señor me dijo que tenía que pedirle perdón a mi esposa? ¿Sí? Y sabe que yo no quería hacerlo. No sé si le ha pasado a alguno de los muchachos acá, de los esposos. No es cómodo. No es cómodo. Está diametralmente opuesto a lo que yo quería hacer de lo que el Señor dijo que yo tenía que hacer. No se parece en nada una cosa con la otra, pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Entonces, lo que hace Jonás, ¿qué hace? Se va a la ciudad de Jope. Pero fíjese que acá, en el versículo 3, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y fíjese la expresión que usa acá la palabra. Dice, y descendió a Jope. Dice la Biblia, y descendió a Jope, porque geográficamente el puerto de Jope estaba en el mapa abajo de la región de Galilea. Pero usa la Biblia esta expresión, podría haber dicho y se fue a Jope, sin embargo dice y descendió. Yo entendí esto, a ver si lo puede también entender, que cuando no hacemos la voluntad de Dios, comenzamos un camino de descenso. Porque no va a ser la primera vez que va a descender Jonás. La Biblia dice que Jonás descendió a Jope. Y después cuando se largó la tormenta, Jonás ¿dónde estaba? A ver si se acuerda. En el fondo del barco. Y después cuando Jonás cayó del barco, lo tiraron del barco, ¿dónde se fue? Al fondo del mar. O sea que no hacer la voluntad de Dios, escapar de la voluntad de Dios, ir en sentido contrario a lo que Dios quiere, es comenzar un camino de descenso, hasta llegar Jonás a decir, Señor, estoy en lo profundo del abismo, en el vientre del Seol, ¿sí? Del lugar de los muertos. No hacer la voluntad de Dios es comenzar un camino de descenso. Jonás comenzó un camino de descenso el día que decidió no obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él interpretó que seguramente sus planes eran mejor que los de Dios, que su voluntad era mejor que la de Dios, que él podía tal vez hacer las cosas mejor que Dios. Pensó tal vez que Dios se había equivocado al llamarlo a él, que debería haber sido otra persona, pero no él mismo, Jonás. Entonces, Jonás comienza este camino de descenso y se va a Jope. Ahí desesperado Jonás, no sé si ha escapado alguna vez. Sí. Una vez éramos adolescentes y se armó una pelea después del colegio. Y apareció la policía. Por las calles, por la boca calle. Teníamos, 15 años. No, menos. No, 15 años, sí. Cuando apareció la policía, corrimos. Desesperados, pero desesperados. Vimos las luces del patrullero y salimos desesperados corriendo. Y me acuerdo que nos tiramos estaba yo y unos compañeros más, nos tiramos adentro de un campo. No importaba dónde caíamos, Podía haber suciedad de perro, podía haber lo que sea, no sé. Mamá no sabía eso. Vio que iba a conocer cosas que no conocía. Ahí nos ensuciamos, no importaba. Yo me imagino a Jonás desesperado, corriendo y buscando a dónde me voy ahora, Él trataba de huir, algo que él sabía que no podía hacer, pero bueno, él decía, yo voy a huir de la presencia de Dios. Pero él trataba de huir de la misión que Dios tenía para él y se sube a un barco que se dirige a donde él quería irse, a Tarsis, lo más lejos posible de Nínive. Y es más, él paga su pasaje. Es una cosa muy característica, es algo muy característico, ¿sí? Que cuando nosotros queremos hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, usamos mucho esfuerzo, porque eso sí que es remar contra la corriente. A veces uno dice, no, porque lo que el Señor me manda, seguir al Señor es remar contra la corriente, sí, contra la corriente del mundo. Pero remar contra la corriente de Dios implica un esfuerzo grandísimo. Ir en contra de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos
requiere un esfuerzo grande. Jonás seguramente tuvo que invertir todos sus ahorros en ese pasaje para Tarsis, ¿sí? Él pagó su pasaje con esfuerzo, pagó su pasaje, no le importaba si se quedaba sin plata, si después no podía hacer más nada, pero se fue, pagó su pasaje para irse, dice, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sí? Fíjese que se sube a la nave, arranca el barco, y en medio, apenas arranca el barco, no sé si fue enseguida o cuando ya estaban bastante lejos de la costa, comienza un viento. Dios a lo largo de la historia de Jonás va a hacer unos cuantos preparativos, ¿sí? Y Dios va a preparar una terrible tempestad. Primero va a preparar un viento. Un viento comienza como la mayoría de las tormentas, con un viento fuerte. Comienza un viento, me imagino que habrá comenzado con una brisa, el barco habrá empezado a moverse. Los marineros no se asombraban de eso, no eran marineros de río, eran marineros de mar. Estamos hablando de gente que hacía viajes continuamente por el Mediterráneo para llegar a Tarsis y volver de vuelta al puerto de Jope y llevar mercadería. Tarsis era muy conocida por la platería, por el oro, y comerciaban, era una ruta comercial esta. Entonces estaban acostumbrados a viajar por ese mar. No era la primera tormenta que iban a enfrentar. Enfrentaron un montón de tormentas a lo largo de su vida de marineros. Y esto comenzó siendo lo que parecía nada fuera de lo común. Pero a medida que pasaba el tiempo, ese viento, esa brisa, se fue haciendo un viento más fuerte. Y hasta que tomó la característica de tempestad. Y llegó a ser una tempestad tan grande, pero tan grande, que los marineros, hombres experimentados, rudos, acostumbrados al mar y a luchar contra las olas, contra el viento, comenzaron a tener miedo. Comenzaron a asustarse, ¿sí? Se comenzaron a asustar porque se dieron cuenta de que allí estaba pasando algo que no era natural. Algo que no era natural. Y entonces hicieron lo que estaba dentro de sus posibilidades. Cada uno de ellos, dice, clamaba a su Dios. ¿Sí? Cada uno de ellos clamaba a su Dios. Algunos habrán clamado a Ishtar, otros habrán clamado había varios dioses en aquel entonces, o ellos tenían varios dioses, y comenzaron a clamar. Cada uno de ellos tuvieron miedo. Dios había hecho levantar esta gran tempestad, pensaron que la nave se partiría, y en medio de esta situación estaba Jonás. Se había echado a dormir. Se había echado a dormir adentro de la nave, en el interior de la nave, abajo de todo, se había echado a dormir. Ahora, realmente, hermanos, yo no entiendo cómo Jonás podía dormir. O sea, marineros experimentados estaban temblando por la tempestad y, sin embargo, Jonás estaba durmiendo. El viernes tuve que viajar a Neuquén y volví ayer a la tarde. El vuelo se demoró por los vientos que había en Neuquén. De repente se habían desatado vientos de cerca de 100 kilómetros por hora. Parecía que el vuelo no iba a salir. Finalmente el viento se calmó, llegó a unos 50 kilómetros por hora. Despegamos, no hubo ningún problema. Pero 20 minutos después de despegar, agarramos. O sea, yo veía por la ventanilla esta del avión, la ventanilla izquierda, yo veía cielo. Dije, bueno, buenas condiciones para volar. Pero de repente empecé a sentir que el avión se empezó a mover. Yo venía leyendo, venía anotando algunas cosas, y cuando veo que se mueve, digo, ¿por qué se mueve? Si yo estaba en el pasillo del avión, digo, si está todo despejado. Cuando miro de este lado eran tremendas las nubes. Estábamos costeando una tormenta, que iba a estar esa tormenta por la Pampa, finalmente. Pero estábamos costeando esa tormenta, pasando alrededor, y las corrientes de los vientos comenzaron a mover el avión. Y le puedo asegurar que no pude seguir leyendo. Me saqué los anteojos, guardé, agarré el libro, empecé como los marineros, pero a clamar a Dios. Empecé a clamar a Dios, porque se empezó a mover
bastante, y en serio, y de repente agarraba pozos de aire y ¡bum!, bajaba de golpe y se sentía. Y en ese momento, porque estaba justamente anotando algunas cosas, digo, ¿cómo podía dormir Jonás en este barco? Con semejante tormenta, yo no puedo leer, no puedo concentrar en leer, y Jonás estaba durmiendo en semejante tormenta. Sin duda Jonás era un hombre ya derrotado. Ya no le importaba morir o seguir viviendo. Estaba totalmente desalentado. Había decidido huir de Dios, él sabía lo que era Dios. Más adelante él va a decir, yo sabía que vos eras un Dios clemente, misericordioso. Él sabía lo que era Dios. Ahora, ¿cómo podía Jonás haber llegado a esta situación? Se dejaba morir, Jonás. No le importaba, se dejaba morir. Él estaba, no sé si alguna vez le pasó, que donde uno ya dice, bueno, que pase lo que pase, que sea lo que sea. Estaba entregado. Y sabe que eso es muy bueno, ¿eh? Estar entregado es muy bueno. Muchas veces se dice que los cristianos tenemos que ser comprometidos. Y es muy bueno, ojo, es muy bueno ser un cristiano comprometido. Pero cuando yo pienso en un compromiso implica responsabilidad de ambas partes, ¿sí? Usted saca un crédito en el banco, el crédito se compromete a darle ese dinero y usted se compromete a pagar. ¿Me entiende? Entonces, cuando llega la fecha del 1 al 10, usted sabe que tiene que ir y pagar en el banco. Pero nadie lo obliga. O sea, hay un compromiso comercial, moral, si se quiere, pero nadie lo está llevando, no sé, del cuello, llevándolo al banco a pagar. Usted puede elegir ir el primer día del mes, puede elegir ir el quinto día del mes, o puede elegir ir el 10º día del mes, al vencimiento, y hasta puede elegir ir un día después o 10 días después del vencimiento, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? En un compromiso, yo tengo control. Yo tengo control en un compromiso. Yo controlo las cosas. Yo decido, voy a hacer esto, no lo voy a hacer. No voy a pagar la tarjeta toda, voy a pagar el mínimo. Yo tengo la elección, tengo la posibilidad de elegir y estoy en el control de las cosas. Un cristiano comprometido es un cristiano que todavía está en el control de las cosas. Y Dios en este tiempo busca que los cristianos seamos rendidos, como Jonás, entregados, rendidos, donde ya nosotros no controlemos nada. Dejemos que el Señor controle todo. Dejemos que Dios haga, ¿sí? Yo he fracasado tantas veces al tener control de mis cosas. Perdón, lo digo por mí. Al controlar mis cosas, al controlar mis planes, mis proyectos, al controlar mi vida, al controlar mis trabajos, mis asuntos. Cada vez que yo controlé, le puedo asegurar, fracasé, ¿sí? Dios no me quiere un hijo controlador, Dios me quiere un hijo rendido, completamente rendido, entregado, ¿sí? Jonás estaba en el fondo del barco entregado, rendido, no estaba comprometido, no estaba en el control de la situación, al contrario. Jonás dijo que pase lo que pase, ¿sí? Él se quedó ahí en el fondo del barco y entonces mientras él está durmiendo, en el versículo 6, entra el patrón de la nave, el capitán. Acá la Biblia dice el patrón de la nave. Qué susto cuando entra el patrón, ¿eh? Entra el patrón de la nave, dice, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué le dijo el patrón? Dice, levántate, dormilón, le dice, clama a tu Dios. Me imagino Jonás, ¿qué? ¿Clamar a Dios si yo vengo huyendo de Dios? ¿Qué voy a clamar a Dios? Yo vengo huyendo de Dios y vos me decís que yo clame a Dios. No podía clamar a Dios. O sea, todavía no podía clamar a Dios Jonás, ¿sí? Entonces, los marineros, viendo que dice, en versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, habla de los marineros, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. No me puedo imaginar la cara de Jonás mientras los marineros decían esto, ¿sí? Porque hasta ahora no había dicho nada Jonás. Los marineros comenzaron a tener un indicio. Esto, muchacho, que está pasando acá arriba del barco no es natural, esto se está yendo de las manos, esto acá se está complicando demasiado, acá está pasando esto por algo, acá hay algún culpable, alguien que se mandó un delito, un homicidio, una macana, algo se mandaron acá, por esto está pasando.
vamos a echar suerte. Y yo me imagino la cara de Jonás mientras hablaban los marineros, no sé, mirando para otro lado, ¿sí? No sé, me lo imagino como chancho para las fiestas, mirando para otro lado, temblando, porque sabía que si ellos echaban suerte, los judíos tenían la costumbre de echar suerte también. De hecho, en la palabra, en la ley estaba, cuando había situaciones que no se definían, se echaban suertes, ¿sí? No está claro cómo se echaban suertes, pero ellos echaban suerte. De hecho, después de la muerte de Judas, reemplazan a Judas con otro discípulo y echan suertes y oran a Dios para que Dios dirija la suerte de a quién iban a elegir. O sea que era costumbre de ellos echar suerte. O sea que Jonás sabía que al echar suertes había muchas posibilidades de que la suerte cayera sobre él. No era juego para Jonás esto. Entonces dice el versículo 7, echaron suerte, el versículo 8. Entonces les dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Sí? Era una pregunta tras de otra. ¿Sí? Nunca lo agarraron así a las preguntas. Nunca lo ametrallaron a preguntas. ¿Sí? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué llegaste a esta hora? ¿Sí? A mí me han ametrallado preguntas también. Y agarra a Jonás y contesta, da su respuesta, ¿sí? Una respuesta como para salvar la situación. Yo soy hebreo, dice, ¿no? Yo soy hebreo y ya una justificación atrás de esto. Yo soy hebreo y temo a Jehová. Y al decir yo soy hebreo, me parece que Jonás como que se impone, o sea, impone su nacionalismo hebreo. Yo soy hebreo, como diciendo, acá está sacando la chapa, está sacando la credencial. Yo soy hebreo, ¿sí? Y temo a Dios, ¿sí? Bueno, temía a Dios, pero hay distintos temores a Dios, ¿no? Temía a Dios, dice, y temo a Dios. Y él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, ¿sí? Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Jonás le declara su situación. Es más, le declara que él venía huyendo de Dios, ¿sí? Entonces, ellos desesperados dicen, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Jonás asume su responsabilidad, no le queda otra. No tiene ya escapatoria. Y dice, bueno, échenme al mar. Y el mar se les va a aquietar. A ver, qué distinto es cuando, vuelvo un poquito para atrás, cuando vemos a Jonás durmiendo en el fondo del barco, ¿sí? En ese mar tan embravecido, qué distinto es a otra persona que muchos años después, como 800 años después, también estaba durmiendo en medio de una tempestad. ¿Se acuerdan quién era? Jesús. Una tempestad tremenda en el mar. Y Jesús estaba durmiendo y los discípulos, Señor, no tienes cuidado que perecemos, ¿sí? Estás durmiendo acá, no tenés cuidado, vamos a morir. También una tempestad terrible en el medio del mar. Jesús se levanta y le dice, tranquilos muchachos, esto es sencillo. Silencio, callen, aquíétense, se terminó la tormenta, se terminó el mar. Qué distinto es cuando alguien está en la voluntad de Dios, es obediente al Señor, que cuando alguien no está en la voluntad de Dios, no es obediente al Señor. ¿Sí? En este caso Jonás no le queda otra que decir, bueno, échenme al mar. No hay forma de calmar la ira de Dios que no sea por medio de un sacrificio. Jesús toma a Jonás como ejemplo, como paralelo para decir como Jonás y como predicó Jonás y la señal de Jonás, porque en cierta forma Jonás en ese momento estaba simbolizando a Jesús, quien para calmar la ira de Dios tenía que ser sacrificado. Entonces Jonás es echado al mar y el mar se aquieta, ¿sí? No lo echaron inmediatamente al mar. Fíjense que los marineros tenían cierto humanismo, cierta humanidad todavía, ¿sí? Y a pesar de que sabían que posiblemente iban a morir por la tempestad, ellos decían,
no podemos echar a este hombre al mar. Mirá cómo está el mar embravecido. Vamos a empezar a tirar cosas de la nave. Vamos a tratar de encaminarla de vuelta al puerto. Cualquier esfuerzo humano, cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer para intentar tranquilizar a Dios es absolutamente inútil. Nuestras obras para Dios no tienen el valor para salvarnos, ¿sí? No somos salvos por obras, sino por fe. ¿Y fe en qué? En el sacrificio de su Hijo, ¿sí? O sea, la única forma que podían hacer calmar ese mar o calmar la ira de Dios era echando por la borda, sacrificando a Jonás. Y lo tiran al mar. Lo tiran al mar. Y por lo que dice la palabra, inmediatamente, después de que tiran a Jonás, antes de tirar a Jonás, en el versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Se da cuenta que esta oración la están haciendo los marineros idólatras que hace un rato estaban clamando a su Dios? Cada uno a su Dios. Ahora están clamando a Dios. Fíjese qué teólogos que se volvieron de repente, ¿eh? Qué teología que aprendieron en un instante. Las situaciones complicadas siempre nos llevan a acercarnos más al Señor, ¿no? Y ellos clamaron, dice, y dijeron, dice: ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Sabe cuántos años me llevó a aprender que Dios hace como Él quiere? Ellos lo aprendieron en un instante, ¿eh? En unos minutos en medio de la tormenta, aprendieron más que yo. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y fíjese lo que hicieron ahora, aquellos que habían clamado a sus dioses. Y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, hicieron promesas a Jehová. Tremendo, tremendo. Hermanos, no hay evangelismo más poderoso que nuestro arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento, nuestra humillación produce conversión en aquellos que nos ven, ¿sí? Nuestra conducta, como escuchábamos esta mañana, influencia la vida de otros, afecta la vida de otros. El arrepentimiento de Jonás, la forma en que él dijo: soy yo, muchachos, tienen que tirarme al mar, no queda otra, hizo que al ver eso, los marineros dijeron: este es Dios. Vamos a ofrecerle ahora sacrificio a Dios y vamos a hacerle promesas a Dios. Comenzaron a convertirse. Es tremendo, comenzaron a convertirse. 1 hora o 2 horas antes estaban cada uno clamando a su Dios, ahora estaban haciéndole promesas a Dios. Tremendo. Y acá Dios prepara otra cosa más, en el versículo 17. Y termina el primer capítulo de Jonás corriendo de Dios, huyendo de Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es tremendo. Es tremendo cómo Dios preparó un viento. No sé cómo hizo, supongo yo, le dijo al viento soplá y sopló. Dios lo hizo en un instante, ¿eh? De repente le dijo a la tormenta que se desatara y la tormenta obedeció, se desató. Y ahora Dios preparó un pez. Yo no sé cuánto tiempo Dios preparó ese pez. No lo sé. El pez debería haber sido grande, sin duda. Un pez grande. No dice la Biblia qué pez. Algunos dicen que una ballena, ¿sí? No sabemos en realidad, no lo dice la Biblia. Si el Señor hubiese querido que lo sepamos, hubiese dicho: era el sábalo o el dorado más grande. No sé si hay, no, el sábalo, no sé nada de pesca, perdón. Los que saben pescar, no sé nada de pesca. Pero, o el atún más grande que había, no sé. La idea es que Jonás entró adentro del pez. Dios prepara este pez. Yo no sé, me imagino el pez, posiblemente, como dice Paula, haya sido preparado en el momento, o tal vez nació hace años el pez con esta misión de tragarse a Jonás, y el pez venía ya pasándose la lengua, esperando el momento, y cuando recibió la orden: ahora, le dijo Dios, ahora. Y se fue contra Jonás, ¿sí? Y se lo tragó, ¿sí? Termina el primer capítulo de Jonás corriendo de Dios, huyendo de Dios, un corredor excepcional.
un poco errado en la meta, un poco errado el camino, pero corría bien, o sea, le daba con ganas, corría con ganas, o sea, no es que corría sin ganas, desganado, no, corría y le metía, los talones le daban en la nuca a Jonás, pero no estaba bien orientado, ¿sí? No sabemos en qué momento el pez se lo traga a Jonás. Asumimos que el pez se lo tragó en el momento, pero fíjese lo que dice el capítulo 2. Jonás elabora, o digamos, escribe, o canta, mejor dicho, esta oración, ¿sí? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, está orando desde el vientre del pez, pero está contando su experiencia, van a ver algunos detalles, antes de llegar al vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, con lo cual dice todavía podemos pensar no estaba en el vientre del pez, estaba cayendo, hundiéndose en el mar. Descendí a los cimientos de los montes, estaba hundiéndose a profundidades que no sé qué profundidad tendría el mar en ese lugar, pero estaba llegando a lo más profundo del mar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y fíjese acá podemos ver cómo aparece el pez. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me estaba ahogando, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hasta la mitad del versículo 6, Jonás se está hundiendo en el agua. Y algunos interpretaron que el pez, o algunos creen que el pez era un castigo. El castigo era la tormenta. Las consecuencias de su error era la tormenta. La tempestad, el haber sido echado al mar y el ir bajando en el mar cada vez más profundo, al punto de que estaba llegando ya al lecho marino, donde las algas se le estaban mezclando en la cabeza, lo enredaban, ese era el castigo. Pero en un momento apareció el pez, porque el pez era la salvación para Jonás. El pez no se lo tragó, no lo digirió, el pez lo conservó, el pez no lo mordió. Hay un poema muy antiguo, me hizo acordar Vero que decía no lo mordió, porque lo podía haber mordido el pez. Un poema no es algo cierto, pero es un poema que habla y que dice que Jonás tenía una cicatriz en la cara porque cuando el pez lo vomita, él da con la cara en uno de los dientes del pez y le deja una cicatriz, y era como, en ese poema es como una señal. No es algo cierto, no es algo ni siquiera que está en la historia, ¿sí? Es solamente un poema que un escritor hizo. Pero el pez fue la salvación para Jonás. Dios lo sacó de la sepultura, él tenía una muerte segura y Dios le envía el pez para salvarlo, para conservarlo, para que no se muriera, ¿sí? Ahora tuvo que llegar a esa profundidad para ahora Jonás, que había corrido huyendo de Dios, ahora Jonás corre hacia Dios. Señor, desde lo profundo de la tierra, desde los cimientos de los montes, desde el vientre del Seol, desde ahí clamé y el Señor en mi angustia me escuchó. Tendría que estar en el libro de los Salmos esto, ¿no? No se parece a lo que dice David muchas veces, ¿sí? Es como un salmo lo que dice Jonás. Desde ese lugar Jonás clama a Dios. Las transformaciones o las situaciones más beneficiosas muchas veces para nuestra vida ocurren ahí, al borde del abismo, ahí, al borde de la situación más complicada, al borde de la muerte, es donde decimos, Señor, clamamos al Señor, nos ponemos a cuenta, pedimos perdón, nos arrodillamos, nos humillamos, reconocemos que solamente la salvación es de Dios.
Jonás reconoce algo fundamental que va a servir para luego su ministerio, ¿sí? Y va a entender Jonás que la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Los marineros intentaron salvarlo. No pudieron. La tormenta cada vez se hacía más fuerte, cada vez se hacía peor. El pez lo contuvo, ¿sí? Lo ayudó, lo protegió. Pero la salvación es del Señor. La salvación viene de Jehová. Y allí Jehová lo tiene durante 3 días en el vientre del pez. No lo tiene en el buche, no lo tiene en la boca. De alguna forma, obviamente milagrosa, los ácidos gástricos del pez no se lo comieron a Jonás. Ustedes saben lo que son los ácidos gástricos. Sí, son tremendos. Mi papá un día se tragó un clavo. Fue al médico porque corría peligro de que ese clavo, ¿te acordás?, se le atravesara en el esófago. Y bueno, le hicieron así unas radiografías, creo, ecografías, y no estaba pasando. Y le dijeron que después de tantos días lo iba a expulsar. Y no lo expulsó. Y era un clavo de hierro, clavo de acero. Fue de vuelta a ver al médico después de unos días y dice, no te preocupes, los ácidos del estómago lo disolvieron. O sea, que Jonás haya estado 3 días en el vientre del pez y los ácidos gástricos no los hayan disuelto, era un milagro de Dios. Ahora, fíjese lo que es la desobediencia, ¿no? Que el pez no aguantó más a Jonás en la panza. No lo aguantó más. Y en determinado momento, cuando Dios le dio la orden al pez, porque dice eso, ¿no? Y mandó Jehová al pez. O sea, fíjese que pez más obediente, ¿no? Y a veces me veo yo y me da vergüenza, mire. Porque lo veo al pez tan obediente, lo veo al viento tan obediente, lo veo a la tempestad tan obediente. Y me veo yo y digo, qué bárbaro, Señor, qué tremendo. ¿Sí? ¿Cómo tengo que aprender del pez? Y el Señor lo mandó al pez. Y el pez lo vomitó en tierra. Perdón por la pregunta. ¿Alguna vez lo vomitaron? Los chiquitos. Yo no sé cómo hizo Jonás. Y Dios fue bueno, ¿eh? Y Dios fue bueno. Porque pudo haber utilizado el otro extremo del aparato digestivo. ¿Sí? Dios fue bueno con Jonás. Dios fue muy bueno con Jonás. ¿Sí? Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. ¿Sí? Quería humillarlo. ¿Sí? Pero ¿ustedes saben lo que es llegar a Nínive vomitado? ¿Cómo llegó hoy acá? ¿En qué llegó? Nosotros vinimos en colectivo y tomamos un taxi en San Miguel. ¿Cómo llegó usted? En auto, en camioneta. ¿Sí? Imagine que llega Jonás por ahí. ¿Cómo llegaste, Jonás? En vómito. Mientras se saca una cáscara de morrón de la frente. Es humillante. Es humillante. Pero fíjese qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios. La misericordia de Dios para nosotros. Que de aquel Jonás del capítulo 1, versículo 2, lo encontramos ahora Jonás a la mitad del libro, preparado para la misión. Preparado ya, ahora corrió de Dios, huyendo de Dios, ahora corrió hacia Dios y ahora este atleta cristiano, podemos decir. ¿Sí? Porque ellos tenían fe en Cristo. Todavía no había venido Cristo, pero tenían fe en Cristo. Nosotros tenemos fe en algo que ocurrió, que fue Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección. Pero ellos también eran cristianos, porque tenían fe en algo que esperaban que ocurriese, que era Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. ¿Sí? De hecho, el libro de Hebreos, el capítulo 11, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dice que Abraham esperaba una ciudad no hecha de manos de hombre, ¿sí? Y todos ellos se mantuvieron por la fe. Es terrible, ¿no? Porque pienso en esto. Todos los ejemplos de la fe que hay, que escribe la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos, son todos del Antiguo Testamento y son nuestros modelos de fe. Todos están en el Antiguo Testamento. No lo pone como fe a Pablo, ni se pone, no sabemos quién es el escritor de Hebreos a ciencia cierta, pero no lo pone como ejemplo a Pablo, no lo pone como ejemplo a Pedro, no lo pone como ejemplo, no sé, a Nicodemo. Todos son ejemplos de fe para nuestra vida hoy en la actualidad. Los que vamos a ser salvos por fe son todos hombres del Antiguo Testamento que aún no habían visto a Cristo, pero son nuestros ejemplos de fe. Es curioso. Ahora Jonás
se estaba preparando para lo que iba a ser la carrera seguramente más importante de su vida, de su ministerio. Y esta carrera va a ser muy buena, va a ser correr con Dios, ¿sí? Va a ser correr con Dios. Pero recuerde, el Señor, sus propósitos no son nuestros propósitos. Sus planes muchas veces no coinciden con los nuestros y están diametralmente opuestos a los que nosotros pensamos, queremos o anhelamos, ¿sí? Nos va a costar, porque toda obediencia a Dios implica una desobediencia. Yo, para obedecer a Dios, tengo que desobedecerme a mí mismo, porque mi carne no quiere obedecer a Dios, ¿sí? Entonces yo, para obedecer a Dios, tengo que desobedecerme a mí. Y si yo me desobedezco a mí, me empiezo a sentir mal. Entonces toda obediencia a Dios implica un acto de desobediencia a mí. Y toda obediencia a mí, a mis deseos, a mis propósitos, a mis ganas de hacer cosas o de hacer ciertas cosas, implica la desobediencia a Dios, ¿sí? Seguir mi voluntad implica desobedecer la voluntad de Dios. Entonces, corramos al Señor. Hay un texto que le quiero dejar, si el Señor lo permite, más adelante veremos los capítulos 3 y 4, pero hay un texto en 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24, dice la palabra: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y fíjese qué hermoso esto: corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis, ¿sí? O sea, corramos como el Señor quiere que corramos, en la dirección que el Señor quiere que corramos. Amén. Amén. Gracias al Señor por la palabra. Una bendición. Amén. Hacemos una oración. Hacemos una oración para que el Señor nos ayude, nos fortalezca para correr en la dirección que el Señor quiere. Amén. Amén. Padre, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque, Señor, tú has permitido, Señor, que nosotros podamos ver a través de la vida de tu siervo Jonás muchas cosas, Señor, que reflejan actitudes y conductas de nuestra vida, Señor. Señor, muchas veces hemos corrido en el sentido contrario, Señor, y nos hemos dado la cabeza contra la pared una y otra vez, Señor, intentando llegar a nuestros objetivos, Señor, sin tener en cuenta tus propósitos, Padre. Pero, Señor, como Jonás, también más de una vez nos ha tocado correr, Señor, hacia ti, en desesperación, en angustia, en dolor, en llanto, Señor, tirados en el piso, Señor, sin tener más alternativas, Señor, que reconocer que tú eres Dios y que la salvación viene solamente de ti, Señor. Por eso, Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú jamás nos has dejado sin tu gracia, Señor. Así como tu gracia ha estado disponible para Jonás, tu gracia ha estado disponible para aquellos marineros, Señor, que se convirtieron. Señor, tu gracia está disponible para nuestras vidas también, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y ayúdanos, Señor, a correr nuestra vida cristiana, correr nuestra vida, Señor, de tal manera, Señor, que podamos obtener la promesa, que podamos obtener el premio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sin duda esto implica, Señor, abstenciones. Sin duda esto implica, Señor, golpear nuestro cuerpo, como decía Pablo. Señor, sin duda esto implica incomodidades, Señor, para nosotros, para nuestra comodidad, para nuestro cuerpo, para nuestros sentimientos y emociones. Señor, pero qué bueno, Señor, es ver al final llegar el premio, Señor. Qué bueno que es ver al final, Señor, llegar y estar viendo la meta, Señor. Y como decía el apóstol Pablo, Señor, haber corrido la buena carrera, Señor, y estar ya para alcanzar el premio del supremo llamamiento. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos
nos hace bien, que nos exhorta, que nos bendice y que nos fortalece, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias al Señor.